En un remoto valle, donde los árboles se alineaban como antiguos guardianes y el río fluía con una calma que parecía no conocer el tiempo, vivía un anciano monje llamado Ryu. Era conocido por su serenidad, por su capacidad para mantenerse en paz en cualquier circunstancia. A menudo, los discípulos de su templo se acercaban a él buscando consejo, pero rara vez encontraban una respuesta inmediata. El monje tenía una peculiar forma de enseñar. Prefería guiar a sus estudiantes a través de la observación y la experiencia, más que con palabras directas. Un día, un joven aprendiz llamado Taro se acercó a Ryu con una pregunta que lo inquietaba profundamente. «Maestro, he estado meditando durante días, pero mis pensamientos no cesan. Intento dejarlos ir, pero siempre regresan. ¿Cómo puedo encontrar la paz que tú muestras?», preguntó Taro, su rostro lleno de frustración. Ryu sonrió con calma, y sin decir una palabra, levantó su bastón y lo levantó hacia el cielo. «¿Ves las nubes que pasan?», preguntó el monje, señalando el horizonte. Taro miró hacia arriba, donde las nubes se desplazaban suavemente a través del vasto cielo azul. Las nubes no luchan por irse. Simplemente se desplazan, siendo lo que son. El viento las lleva, y ellas siguen su camino, explicó Ryu en tono suave. Taro no comprendió de inmediato. «Pero las nubes son llevadas por el viento. ¿No tienen voluntad propia?», preguntó, aún confundido. Ryu dejó caer su bastón con un sonido sordo, y mirando profundamente a los ojos de Taro, respondió: «Tú también eres como las nubes. No debes luchar contra el viento, ni contra tus pensamientos. Deja que las cosas sucedan, sin resistencia. Cuando lo hagas, el camino se abrirá ante ti». El joven aprendiz quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del monje. A lo lejos, el río seguía fluyendo, indiferente a las preocupaciones humanas, llevando consigo las hojas caídas de los árboles. «Maestro, ¿cómo puedo aprender a dejar que las cosas sucedan?», preguntó Taro después de un largo silencio. Ryu no respondió inmediatamente, sino que simplemente se levantó y comenzó a caminar hacia el jardín del templo. Taro, ansioso, lo siguió, sin entender completamente qué se esperaba de él. Ryu caminaba lentamente por el jardín, sus pasos ligeros sobre el suelo cubierto de musgo. Taro lo seguía, sin poder apartar los ojos de su maestro, esperando una respuesta. Finalmente, Ryu se detuvo frente a un pequeño arbusto de flores blancas, cuyas hojas se movían suavemente con la brisa. «¿Ves esta flor?», preguntó Ryu, señalando las delicadas flores que parecían bailar al ritmo del viento. Taro observó atentamente y asintió. «La flor no lucha contra el viento», continuó Ryu. «Ella se mueve con él, disfrutando del momento, sin resistencia. Si intentara aferrarse a su lugar, se marchitaría rápidamente, pero al dejarse llevar, florece con gracia, como debe ser». Taro frunció el ceño, aún sin comprender por completo. «Pero, maestro, ¿cómo puedo hacer lo mismo con mis pensamientos? Ellos siempre vuelven, incluso cuando intento dejarlos ir». Ryu sonrió, de repente, levantó una piedra pequeña que estaba junto a sus pies. «Observa esta piedra», dijo. «Si la arrojas al agua, ¿qué pasa?». Taro pensó por un momento. «Hace ondas en el agua. Las ondas se extienden, pero eventualmente desaparecen». «Exactamente», respondió Ryu. «Lo que sucede con las ondas es lo mismo con tus pensamientos. Ellos vienen y van, tal como las ondas se disipan. No te aferres a ellos, ni los rechaces. Deja que fluyan, tal como el agua fluye sin esfuerzo, sin apego». El joven aprendiz se quedó en silencio, pensando en la comparación. De repente, algo dentro de él comenzó a hacer clic. «Entonces, ¿debo simplemente dejar que mis pensamientos vengan y se vayan, sin intentar controlarlos?». Ryu asintió. El arte de dejar que las cosas sucedan es un acto de confianza. Confía en que todo está en su lugar, tal como las flores florecen y las ondas desaparecen. No hay necesidad de forzar nada.
La paz no se encuentra en la lucha, sino en la aceptación. Taro miró al cielo nuevamente, observando cómo las nubes seguían su curso sin prisa ni resistencia. Algo en su interior se suavizó, como si comenzara a entender que la clave no estaba en luchar contra sus pensamientos, sino en dejarlos ser. Ryu, viendo la transformación en su discípulo, sonrió con calma. La serenidad que buscas no se encuentra en la lucha constante, Taro. Está en soltar, en dejar ir. Solo cuando dejas que las cosas sucedan como deben, puedes encontrar la paz. Taro asintió lentamente, sabiendo que aún había mucho que aprender, pero por primera vez, algo dentro de él se había calmado. El viento soplaba suavemente, las hojas crujían bajo sus pies, y en ese momento, todo parecía perfecto tal como era. Los días pasaron en el templo de Ryu, y Taro comenzó a practicar el arte de dejar que las cosas sucedieran, tal como su maestro le había enseñado. A veces, se sentaba junto al río, mirando el agua fluir sin resistirse a sus pensamientos. Otras veces, caminaba por el jardín, observando las flores moverse al ritmo del viento, dejándose llevar por el susurro de la naturaleza. Aunque los pensamientos de Taro aún llegaban, ya no se aferraba a ellos con la misma intensidad. En lugar de luchar contra ellos, los observaba con curiosidad, permitiéndoles venir y partir como las nubes en el cielo. Un día, mientras meditaba junto a un árbol, un hombre de aspecto cansado llegó al templo. Era un viajero, con ropas desgastadas y un aire de frustración en su rostro. Se acercó a Ryu, quien estaba sentado tranquilamente en el jardín, rodeado de la serenidad de la naturaleza. Maestro, he recorrido muchos caminos y buscado la paz en muchos lugares, pero siempre me siento vacío, dijo el viajero con voz fatigada. Cada vez que intento encontrar la paz, me encuentro con más sufrimiento y desasosiego. ¿Qué debo hacer para encontrar la tranquilidad que todos buscan? Ryu lo miró con calma, sin apresurarse a responder. Finalmente, levantó su mano hacia el cielo y señaló una nube que pasaba lentamente. ¿Ves cómo la nube se mueve sin esfuerzo, sin intentar cambiar su destino?, preguntó el monje. Así es el camino hacia la paz. No se trata de buscarla o forzarla, sino de permitir que las cosas se muevan por sí solas. La paz no llega cuando la perseguimos con desesperación, sino cuando dejamos de luchar por ella y permitimos que surja naturalmente. El viajero, aunque desconcertado, escuchó en silencio. ¿Y cómo puedo dejar de luchar por la paz?, preguntó después de un momento de reflexión. Ryu sonrió suavemente. La paz ya está presente, como el cielo detrás de las nubes. Lo único que necesitas es dejar de aferrarte a tus pensamientos, a tus deseos, a tu sufrimiento. Deja que todo sea como es. Cuando dejes de resistir, la paz se mostrará ante ti, sin esfuerzo. El viajero, aún con dudas, se sentó junto a Ryu, dispuesto a escuchar más. Mientras tanto, Taro observaba desde un rincón cercano, reconociendo en las palabras de su maestro algo que él mismo había comenzado a experimentar en su propio viaje interno. La verdadera paz no era un lugar al que llegar, sino una forma de ser, una actitud de aceptación y fluidez. Ryu, viendo la incertidumbre en los ojos del viajero, continuó: «¿Sabes, amigo mío, qué es lo que impide que la paz entre en tu vida? La resistencia. El esfuerzo constante por cambiar lo que es. El camino hacia la paz es el camino de la rendición, de la aceptación profunda de lo que está aquí y ahora». El viajero se quedó en silencio, observando al monje con una nueva comprensión, aunque sabía que el camino aún sería largo. Aún así, algo había comenzado a germinar dentro de él, la idea de que la paz no es un logro, sino un estado natural que se revela cuando dejamos de luchar contra lo que es. Taro, al escuchar estas palabras, se sintió más en paz consigo mismo que nunca. Su mente ya no era un campo de batalla constante, sino un espacio donde los pensamientos llegaban y se iban como las olas del mar, sin aferrarse a ellos. La vida, tal como era, parecía suficiente. Con el paso de las semanas, Taro continuó aprendiendo a dejar que las cosas sucedieran, y su vida comenzó a transformarse de maneras sutiles pero profundas.
Ya no sentía la necesidad de controlar todo lo que sucedía a su alrededor. Los momentos de inquietud que antes lo dominaban, ahora parecían pasar de largo, como las hojas arrastradas por el viento. Un día, mientras caminaba por el sendero del templo, Taro se encontró con un discípulo más joven que se encontraba claramente agitado. Su rostro reflejaba ansiedad, y su mente parecía atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué te preocupa, hermano?, preguntó Taro, recordando lo que había aprendido de Ryu. El joven suspiró, mirando hacia el suelo. Estoy preocupado porque siento que no avanzo en mi práctica. Cada vez que medito, mi mente se llena de pensamientos. ¿Cómo puedo ser como el maestro, tan tranquilo y sereno? No sé qué hacer. Taro lo miró con compasión, reconociendo la misma lucha que él mismo había experimentado no mucho tiempo antes. No es cuestión de ser como el maestro, dijo suavemente. Ryu no es tranquilo porque lo haya forzado. La tranquilidad surge cuando dejamos que las cosas sucedan, sin aferrarnos a ellas. El joven levantó la vista, confundido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo dejar ir mis pensamientos? Taro sonrió, recordando las enseñanzas del monje. Cuando te sientes atrapado en tus pensamientos, simplemente obsérvalos. No trates de eliminarlos ni de controlarlos. Solo permíteles ser lo que son, y verás cómo empiezan a desvanecerse. Como el agua que fluye, los pensamientos se disipan sin que tengamos que hacer nada. El joven permaneció en silencio, procesando las palabras de Taro. Algo en sus ojos cambió, como si estuviera comenzando a comprender que la clave no estaba en forzar la calma, sino en permitir que ésta surgiera naturalmente. Taro continuó su camino por el sendero, pensando en lo que había dicho. La vida parecía mucho más ligera ahora. Ya no sentía la necesidad de luchar contra su mente ni contra las circunstancias. Todo fluía, y él se dejaba llevar. Al llegar al jardín, encontró a Ryu meditando en su banco, rodeado de la tranquilidad que siempre emanaba de él. Taro se acercó en silencio y se sentó junto a su maestro, sin prisa, sin expectativas. Ryu abrió los ojos lentamente y lo miró con una sonrisa tranquila. ¿Cómo va tu práctica, Taro?, preguntó. Me siento más en paz, maestro, respondió Taro. He comenzado a comprender lo que significa dejar que las cosas sucedan. Mis pensamientos vienen y van, pero ya no los persigo. La paz está en no resistir. Ryu asintió, satisfecho. Recuerda, Taro, que el camino no se trata de eliminar lo que no nos gusta, sino de aceptar lo que es. La mente siempre tendrá pensamientos, igual que el río siempre llevará agua. Lo importante es no aferrarnos a ellos. Taro se quedó en silencio, contemplando la sabiduría de las palabras de su maestro. Algo dentro de él comenzó a comprender que la verdadera libertad venía de la aceptación, de permitir que la vida fluyera sin intentar controlarla. Con cada paso que daba, se sentía más ligero, más conectado con el flujo natural de las cosas. De repente, un viento suave pasó por el jardín, moviendo las hojas de los árboles. Taro cerró los ojos y dejó que el aire le acariciara el rostro. En ese momento, sintió una paz profunda, no porque la hubiera buscado, sino porque había dejado que sucediera. Todo lo que necesitas está aquí, dijo Ryu, como si hubiera leído sus pensamientos. No hay que buscar nada fuera de ti. Solo déjate ser. Taro asintió, sabiendo que el camino hacia la paz no era un destino lejano, sino una forma de ser en el presente. Ya no necesitaba apresurarse, porque todo estaba ocurriendo en su propio tiempo, tal como las flores florecen cuando es su momento. Así, en el silencio del jardín, Taro comprendió que el arte de dejar que las cosas sucedan no era un esfuerzo, sino un acto de rendición, una rendición a lo que la vida traía consigo, tal como el viento que acaricia las hojas sin esfuerzo. Los días siguieron su curso en el templo, y la práctica de Taro se hizo más profunda. Aunque a veces su mente aún intentaba aferrarse a pensamientos o preocupaciones, ya no luchaba contra ellos. Simplemente los veía llegar y partir,
como las estaciones que cambiaban sin resistencia. Una tarde, mientras barría las hojas caídas en el patio del templo, escuchó una discusión cerca de la entrada. Dos monjes estaban en desacuerdo, sus voces elevadas rompían la serenidad del lugar. No puedes simplemente quedarte sin hacer nada, decía uno con frustración. Si algo está mal, hay que actuar para cambiarlo. El otro monje negó con la cabeza. No todo necesita ser cambiado. A veces, lo mejor es aceptar lo que es y dejar que las cosas sigan su curso. Taro dejó su escoba a un lado y se acercó a ellos con curiosidad. Antes de que pudiera decir algo, Ryu apareció detrás de él, con la misma calma de siempre. El maestro miró a los dos monjes y les preguntó con voz tranquila, si una tormenta se aproxima, ¿qué hacen? Los monjes se quedaron en silencio. Finalmente, uno de ellos respondió, buscamos refugio, maestro. Ryu asintió. ¿Y tratan de detener la tormenta? Ambos monjes negaron con la cabeza. El anciano sonrió. Entonces, ¿por qué intentan detener la tormenta dentro de ustedes? Los discípulos intercambiaron miradas, sin saber qué responder. La vida tiene momentos de calma y momentos de tempestad, continuó Ryu. Cuando llega la tormenta, no podemos evitarla, pero sí podemos decidir cómo enfrentarnos a ella. Podemos luchar contra el viento y agotarnos, o podemos resguardarnos y esperar a que pase. Taro escuchaba con atención, y en su corazón sintió que aquellas palabras resonaban con fuerza. Había aprendido a dejar que sus pensamientos pasaran, pero aún le costaba aplicar ese principio cuando se trataba de situaciones externas. Maestro, preguntó Taro con sinceridad, ¿significa esto que nunca debemos actuar, que siempre debemos aceptar lo que sucede sin intervenir? Ryu lo miró con una leve sonrisa. Aceptar no significa rendirse a la pasividad. Significa ver la realidad tal como es y actuar desde la claridad, no desde la agitación. El río fluye, pero cuando encuentra una roca, no intenta destruirla. Simplemente la rodea y sigue su curso. Taro reflexionó sobre esto. La verdadera sabiduría no estaba en la indiferencia ni en la resistencia, sino en comprender el momento adecuado para actuar y el momento adecuado para dejar que las cosas sucedan por sí solas. Los monjes, ahora más tranquilos, inclinaron la cabeza en señal de respeto y se retiraron en silencio. Taro los vio marcharse, sintiendo que una nueva comprensión había brotado en su interior. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas en el suelo. Taro tomó su escoba nuevamente y continuó barriendo, pero ahora con una ligereza en su corazón que no había sentido antes. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que se reflejaba en los tejados del templo. Taro terminó de barrer el patio y se quedó un momento observando el horizonte. Había aprendido que la vida tenía su propio ritmo y que no debía forzar nada, pero aún sentía que algo dentro de él seguía aferrándose a la idea de control. Esa noche, mientras todos dormían, Taro salió al jardín y se sentó junto al estanque. La luna llena iluminaba el agua tranquila, y cada tanto una hoja caía sobre la superficie, creando suaves ondas que se expandían sin esfuerzo. De repente, sintió la presencia de Ryu a su lado. El maestro se sentó en silencio, observando el mismo estanque. Maestro, dijo Taro después de un rato, entiendo lo que me has enseñado, pero hay algo que aún me cuesta. Si dejamos que las cosas sucedan, ¿no significa eso que estamos renunciando a nuestra voluntad? ¿No deberíamos intentar moldear nuestro destino en lugar de simplemente aceptar lo que viene? Ryu sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. El problema no es el deseo de moldear tu vida, Taro, respondió en voz baja. El problema es el apego a los resultados. Taro frunció el ceño, tratando de comprender. Ryu señaló el estanque. Observa el agua. Cuando está quieta, refleja la luna con claridad. Pero si intentas tocarla con tus manos para atrapar ese reflejo, solo logras perturbar la superficie. Así ocurre con la vida, cuando nos aferramos con demasiada fuerza a lo que queremos, creamos perturbaciones.
Pero si simplemente dejamos que todo fluya, la claridad se revela por sí misma. Taro miró su propio reflejo en el agua. Luego, metió la mano en el estanque y observó cómo su imagen se distorsionaba en las ondulaciones. La voluntad no es el problema, continuó Ryu. Pero cuando intentamos forzar la vida a seguir un camino específico, nos llenamos de frustración. En cambio, si actuamos con intención pero sin apego, permitimos que la vida se exprese en su plenitud. Taro se quedó en silencio, sintiendo la profundidad de aquellas palabras. Comprendió que no se trataba de abandonar sus deseos, sino de dejar de aferrarse a ellos con miedo. Ryu se levantó con calma. Descansa, Taro. La lección de hoy no está en las palabras, sino en el agua misma. Taro asintió y se quedó un rato más mirando el estanque. En su corazón, algo comenzó a ceder, como una cuerda que se había tensado demasiado y finalmente se aflojaba. Se levantó y caminó de regreso a su habitación, sintiendo que, por primera vez, estaba comenzando a vivir de verdad, sin resistencia, sin lucha. Solo permitiendo que todo sucediera, como el agua que fluye sin esfuerzo hacia el mar. Con cada amanecer, Taro se sentía más liviano. No porque su vida hubiese cambiado externamente, sino porque algo dentro de él había comenzado a ceder. Ya no luchaba contra cada pensamiento, ni contra cada incertidumbre del futuro. Simplemente permitía que todo llegara y se fuera, como las olas en la orilla. Un día, mientras recolectaba leña en el bosque cercano al templo, se encontró con un anciano que caminaba lentamente, apoyándose en un bastón de bambú. Su ropa estaba gastada por los años, pero su mirada tenía una claridad serena. «Joven, ¿puedes ayudarme a recoger unas ramas secas?», preguntó el anciano con voz pausada. Taro asintió y, sin decir palabra, comenzó a recoger las ramas una a una. Cuando terminó, el anciano sonrió. «Gracias. Veo que trabajas con tranquilidad, sin prisa ni ansiedad». «No todos los jóvenes son así», comentó el anciano. Taro se sintió sorprendido por la observación. «Antes solía apresurarme», confesó. «Creía que debía tener control sobre todo, pero mi maestro me ha enseñado que la vida fluye mejor cuando dejamos de resistirnos a ella». El anciano asintió con aprobación. «Tu maestro es sabio. Sin embargo, hay algo más que debes entender». Taro lo miró con curiosidad. El anciano tomó una rama seca y la sostuvo en sus manos. «Si aprietas esta rama con demasiada fuerza, se romperá». Luego, aflojó su agarre y dejó que la rama descansara suavemente en su palma. «Si la sostienes con suavidad, permanece intacta». Así ocurre con la vida. No se trata solo de dejar que todo suceda, sino de sostenerlo con la ligereza adecuada. Taro sintió que aquellas palabras penetraban profundamente en su interior. Durante semanas había intentado no aferrarse a nada, pero ahora entendía que la verdadera armonía no era simplemente soltarlo todo, sino aprender a sostenerlo con suavidad. El anciano le entregó la rama. «Aprende a sostener la vida sin miedo. Cuando entiendas esto, sabrás cuándo soltar y cuándo permanecer». Dicho esto, el anciano se despidió y continuó su camino. Taro regresó al templo con el corazón sereno. Ahora comprendía que el arte de dejar que las cosas sucedan no significaba ser indiferente, sino saber cuándo fluir y cuándo actuar. Cuando llegó, Ryu lo esperaba en el jardín. «¿Has encontrado otra pieza del camino?», dijo el maestro sin necesidad de preguntar. Taro sonrió y asintió. El viento sopló suavemente entre los árboles, como si la vida misma estuviera asintiendo con él. Los días pasaron, y Taro continuó su práctica con una nueva comprensión. Ya no se esforzaba en soltar ni en aferrarse, simplemente estaba presente con lo que la vida le traía. Una tarde, mientras meditaba en el jardín, un joven campesino llegó al templo. Su rostro estaba marcado por la desesperación y la fatiga. Se acercó a Ryu, quien estaba sentado en silencio bajo un árbol. «Maestro», dijo el campesino con urgencia, «he trabajado sin descanso en mis tierras,
pero la sequía ha arruinado mi cosecha. Mi familia depende de mí, y no sé qué hacer. Cada día intento encontrar una solución, pero nada cambia. Me siento atrapado en la angustia. Ryu lo miró con calma y señaló un pequeño arbusto seco que crecía cerca del sendero. Mira este arbusto. Ha pasado meses sin lluvia, y aún así sigue enraizado en la tierra, esperando la estación adecuada. No lucha contra la sequía, pero tampoco se rinde. Solo está aquí, permitiendo que la vida siga su curso. El campesino frunció el ceño. Pero maestro, si yo no hago nada, mi familia pasará hambre. Ryu asintió con una leve sonrisa. El arbusto no lucha contra la sequía, pero tampoco deja de crecer. Lo mismo debes hacer tú. En lugar de desgastarte con la angustia, actúa desde la claridad. La lluvia llegará cuando tenga que llegar. Mientras tanto, en lugar de preocuparte, busca nuevas formas de sostener a tu familia. La preocupación no te alimentará, pero una mente tranquila puede encontrar soluciones inesperadas. El campesino guardó silencio. Sus ojos, antes llenos de desesperación, comenzaron a reflejar un atisbo de comprensión. Taro, que había estado observando, sintió una conexión profunda con aquellas palabras. Pensó en su propio viaje. Antes, él también luchaba contra la incertidumbre, pero ahora comprendía que la verdadera sabiduría estaba en encontrar equilibrio entre la acción y la aceptación. El campesino inclinó la cabeza en señal de respeto y se marchó, con un paso más ligero que cuando había llegado. Taro miró a su maestro y preguntó, entonces, maestro, ¿el arte de dejar que las cosas sucedan no significa abandonar la acción, sino actuar sin desesperación? Ryu sonrió. Exactamente, Taro. La vida es como el agua de un río, a veces fluye con facilidad, a veces encuentra obstáculos. No podemos forzarla a cambiar su curso, pero sí podemos aprender a navegarla con sabiduría. Taro sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba en su interior. Respiró profundamente, sintiendo la ligereza de aceptar la vida sin luchar contra ella, confiando en que cada estación trae su propio aprendizaje. El sol comenzó a descender en el horizonte, y con él, una nueva comprensión florecía en su corazón. Los días se fueron desgranando con la suavidad de las hojas que caen en otoño. Taro caminaba por los senderos del templo con una ligereza nueva en su corazón. Se había dado cuenta de que la vida no necesitaba ser dominada ni evitada, sino simplemente vivida con atención y confianza. Una tarde, mientras ayudaba a reparar una cerca en el borde del bosque, escuchó gritos a lo lejos. Se apresuró a seguir el sonido y encontró a un monje joven, con el rostro tenso por la frustración, intentando sacar agua de un pozo. Cada vez que bajaba el balde, el agua se agitaba y enturbiaba el fondo. «No puedo sacar agua limpia», exclamó el monje, mirando con impaciencia la superficie revuelta. Taro se quedó en silencio un momento y luego dijo, «Deja el balde quieto en el agua». El monje lo miró, confundido, pero hizo lo que Taro le pedía. Durante unos instantes, el balde flotó inmóvil. Lentamente, la tierra en el fondo del pozo comenzó a asentarse, y el agua se volvió clara. Taro sonrió. ¿Ves? Si hubieras seguido agitando el agua, nunca habrías visto el fondo. A veces, la claridad no viene de hacer más, sino de hacer menos. El monje miró el agua con asombro y luego asintió, comprendiendo la lección. Cuando Taro regresó al templo, encontró a Ryu sentado en el jardín, mirando las nubes con una expresión serena. «Maestro», dijo Taro, sentándose a su lado, «hoy he comprendido algo. Cuando dejamos que la vida se asiente por sí misma, todo se vuelve más claro. No es que las respuestas aparezcan por arte de magia, sino que ya estaban ahí, solo necesitábamos dejar de perturbar la superficie». Ryu sonrió y asintió. «Así es, Taro. La vida siempre ha sabido qué hacer, pero nosotros somos los que insistimos en agitar las aguas con nuestras preocupaciones. Cuando dejamos de luchar contra el flujo natural de las cosas, encontramos la paz.
Taro cerró los ojos por un momento y sintió el viento acariciar su rostro. Comprendió que la calma no era un destino, sino un modo de estar en el mundo. El sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo con colores suaves. Taro, en ese instante, sintió que ya no necesitaba buscar nada más. Todo estaba bien tal como era. La luna llena iluminaba el jardín del templo, reflejándose en las aguas del estanque como un espejo perfecto. Taro se encontraba sentado junto a la orilla, inmóvil, dejando que el silencio lo envolviera. La paz que había estado buscando no estaba en los logros, ni en las soluciones a los problemas, sino en la aceptación profunda de lo que era. Ryu apareció en silencio, como una sombra ligera, y se sentó junto a él. No hicieron falta palabras. Ambos miraron el reflejo de la luna, cada uno sumido en su propia contemplación. Después de un largo rato, Ryu habló suavemente: la mente, como el agua, tiene una tendencia natural a calmarse. Pero, a veces, nos empeñamos en agitarla, buscando respuestas, buscando control. La verdadera sabiduría no está en controlar, sino en dejar ir. Es en ese espacio vacío donde las respuestas surgen por sí solas. Taro asintió, sintiendo que finalmente comprendía. Durante su tiempo en el templo, había aprendido a soltar el esfuerzo constante por dominar su vida y sus pensamientos. Había comprendido que el flujo natural de las cosas era lo que lo guiaba, si tan solo se permitía ser parte de él, sin tratar de forzarlo. ¿Y ahora, qué debo hacer?, preguntó Taro, no con ansiedad, sino con una curiosidad tranquila. Ryu lo miró con suavidad. Sigue el camino de la vida, Taro. Haz lo que se te presenta, pero sin apego a los resultados. Cuando actúas sin esperar nada a cambio, encuentras la libertad. La vida no necesita ser conquistada. Solo necesita ser vivida. Taro cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía que había llegado a un punto de paz que no dependía de nada externo. No necesitaba respuestas inmediatas ni un futuro definido. Todo estaba en el aquí y ahora. Y con esa certeza, se sintió finalmente libre. Cuando la noche cayó por completo y las estrellas comenzaron a brillar, Taro se levantó y miró al cielo. El vasto universo, con su silencio y su misterio, ya no le resultaba lejano. En su corazón, sentía que era parte de él. Y con una sonrisa ligera, se retiró al templo, sabiendo que el verdadero arte de dejar que las cosas sucedan era el arte de vivir en armonía con lo que era, sin resistencia ni lucha. El camino de Taro continuaba, pero ya no era un camino de esfuerzo. Era un camino de aceptación, de fluir con la vida tal como venía. Y en ese fluir, encontró la paz más profunda. La paz de saber que todo está bien tal como es. Y así, terminó su viaje, no porque hubiera alcanzado una meta, sino porque había aprendido a caminar sin prisa, sin aferrarse, simplemente viviendo el presente.